La desaprobación del gobierno de Orsi llegó al 57% según la última encuesta de Opción. El 19% aprueba la gestión y el 24% tiene una valoración neutra. Frente al trimestre anterior, la desaprobación subió 9 puntos y la aprobación cayó 1. Según la consultora, el aumento de las opiniones negativas se debió principalmente a personas que antes tenían una valoración neutra. Entre los votantes del Frente Amplio, 39% aprueba la gestión y 28% la desaprueba. Entre votantes de la coalición, la desaprobación es del 81%. La coalición republicana convocará de urgencia al Parlamento, autoridades del gobierno y de la Administración Nacional de Puertos por los reiterados paros en la terminal Cuenca del Plata del puerto de Montevideo. La citación incluye a la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, al ministro de Economía, Gabriel Odone, y también a las autoridades de la ANP. El senador colorado, Robert Silva, dijo que está en juego el empleo, la conectividad y la credibilidad del país, y acusó al sindicato portuario de abusar de las medidas de fuerza. Si se paraliza el puerto de este país, se paraliza la boca de salida y la boca de entrada. Hemos recibido informes sobre la situación por parte del director del Partido Nacional, de la coalición republicana que integra el directorio, donde nos pone en evidencia. Son horas y horas perdidas de funcionamiento del puerto, que cuando no es por paro en la terminal de contenedores del puerto TCP, donde además quiero decir una cosa, la terminal de contenedores del puerto tiene representantes del gobierno, y que cuando le consultamos con la senadora Bianchi en asuntos laborales a los representantes del gobierno que integran su directorio si estaban de acuerdo con lo que se estaba expresando, se nos dijo que sí. Hay uso y abuso por parte del sindicato que está condicionando al país entero, la conectividad, la credibilidad, el comercio exterior y el futuro del Uruguay. Desde el sector productivo, Campo Unido, que nuclea las principales gremiales del agro, reclamó medidas para garantizar la operatividad en el puerto e incluso planteó recurrir a la esencialidad. El ministro de Economía, Gabriel Odone, advirtió que Uruguay debe preservar la competitividad del puerto de Montevideo. Odone llamó a bajar la conflictividad y además sostuvo que Montevideo debe mantener su posición como centro regional para atraer cargas del tránsito y también transbordo. Nuestro sistema portuario, en particular el sistema portuario de Montevideo, en particular en contenedores, fue muy competitivo o ha sido muy competitivo en los últimos 30 años. De hecho, la mitad del transporte de carga en el puerto de Montevideo contenerizada era tránsito y transbordo hasta hace poco. ¿Eso qué supone? Que exportaciones e importaciones que no tienen nada que ver con Uruguay pasaban por el puerto y por lo tanto generaban volumen de operación y bajaban los costos fijos de todos los uruguayos que exportan e importan. Por lo tanto, nuestro modelo de hub regional es crucial porque no tenemos volumen suficiente como para poder ser competitivos en un puerto para la producción uruguaya. Ese es un hecho, salvo que pasara algo muy extraordinario en la economía. Y por eso es que el puerto hay que trabajar por él sobre los temas de los conflictos, pero detrás de eso está cuál es la visión, sobre todo porque Argentina insinúa por primera vez en muchos años tener una estrategia portuaria. La Cámara de Industrias Pesqueras comenzó a cuantificar las pérdidas derivadas del conflicto portuario y evalúa posibles acciones legales. La gremial reclamó pasar de las advertencias a la acción y cuestionó tanto las medidas sindicales como la respuesta de TCP y de las autoridades. El fiscal Gilberto Rodríguez, quien investiga el caso Cardama, citó a declarar como testigos a representantes del Piazo Abogados, el estudio jurídico que asesoró al gobierno en la contratación del astillero español. El semanario Búsqueda informa esta mañana que desde el estudio se solicitó al Ministerio de Defensa que se les levantara el deber de secreto profesional para poder responder el interrogatorio. El Parlamento destinó más de $5 millones al pago de subsidios a legisladores en lo que va de este periodo, 1 año y medio, según informa Búsqueda. Se trata de un beneficio al que accedieron 50 diputados, 12 senadores de la anterior legislatura. Esto surge de una respuesta a 2 solicitudes de acceso a la información pública presentada por el semanario. La rendición de cuentas llegará el lunes al plenario de diputados y el Frente Amplio todavía necesita 2 votos para aprobarla. El diputado Frente Amplista Carlos Varela dijo que continúan las conversaciones para alcanzar la mayoría necesaria y cuestionó la decisión de la coalición republicana de no votar el texto en general. Yo creo que lo más grave es la actitud de no permitir tratar el articulado, que ellos mismos señalan que en muchos aspectos lo votarían y en otros presentarían, como es natural, siempre sucede, aditivos o sustitutivos. Por eso estamos intentando llegar a ese acuerdo. Yo puedo entender que haya una consideración política y es legítima sobre la actuación del gobierno, pero se puede señalar esas discrepancias, habilitar el tratamiento del articulado y poder trabajar como queremos trabajar en profundidad en los contenidos del mensaje.
El diputado colorado Conrado Rodríguez cuestionó la rendición de cuentas y afirmó que no hubo una negociación formal entre el Frente Amplio y la oposición durante el trabajo en comisión. Uno de los principales reparos se centra en los cambios a la ley de medios. En Informativo Carver, Rodríguez advirtió que algunas disposiciones podrían afectar la libertad de expresión y también cuestionó las restricciones previstas para las radios del interior. Estamos, por supuesto, dispuestos a acompañar una cantidad de artículos, pero también a hacer incorporaciones y modificaciones sobre algunos que entendemos que son dañinos. En el día de ayer dejamos algunas constancias de artículos que realmente nos preocupan, entre ellos los referidos a la ley de medios. Hay modificaciones sobre la ley de medios en una rendición de cuentas, no es lo mejor. Queremos que estos artículos se desglosen y pasen a la Comisión de Industria, y creemos que hay algunos artículos que realmente son muy complicados, son muy graves, ¿no? Porque cuando se establece que se le puede quitar la licencia de radio y televisión a un permisario porque tiene una infracción calificada como muy grave, sin decir cuál es la autoridad que lo califica y qué tipo de infracción tiene que ser, e incluso en pleno derecho sin la posibilidad de establecer un procedimiento garantista, ¿no? El ministro Odone calificó la pobreza infantil de bomba de tiempo para Uruguay y advirtió que puede poner en riesgo el modelo de convivencia del país. En la conferencia en Lideco planteó la necesidad de reforzar las políticas sociales y de seguridad. En ese marco destacó la creación de 300 cargos policiales que está prevista en la rendición de cuentas. Nosotros tenemos en Uruguay, por cada adulto mayor pobre, 9 o 10 niños pobres. Un tercio de los niños de este país son pobres. No solamente es injusto porque esos niños no eligieron ser pobres, viven en hogares donde hay pobreza, sino porque además eso, aunque no tuvieron ninguna consideración de tipo de justicia social, eso es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo para lo que nosotros creemos que tenemos, que es nuestra rambla, nuestra convivencia en sociedad. Eso converge hacia una sociedad que se va a tener que encerrar, como ha ocurrido en toda la región. Basta que recorran el Pacífico, países del Pacífico, para que vean lo que son las sociedades que se fragmentan y que resuelven más mal el problema de integración. Eso yo creo que no es donde los uruguayos quieren vivir, y eso nos pone poner recursos y focos en esos lugares, en seguridad, en situación de calle y en niñez. El Frente Amplio cerró filas en respaldo al ministro del Interior, Carlos Negro, y a la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, tras las amenazas del recluso Erwin Coco Parentini. El Frente Amplio planteó a Yamandu Orsi su posición respecto de un eventual acuerdo con Estados Unidos para recibir a personas deportadas. El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, dijo que cualquier mecanismo debe respetar los derechos humanos y afirmó que la situación no es comparable a la llegada de los ex detenidos de Guantánamo. El Zunca de Maldonado advirtió que la situación en las obras del Hotel y Casino San Rafael continúa deteriorándose, con más de 200 trabajadores enviados al seguro de desempleo. El senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto para prohibir los viajes al exterior de legisladores y funcionarios del Parlamento financiados con fondos públicos. 4 familias vecinas al centro de datos que Google construye en Canelones buscan frenar el avance de las obras por sus posibles impactos ambientales. Más de 40.000 hogares ya utilizan el nuevo sistema de recolección de residuos en Montevideo y el 85% de los usuarios lo evalúa favorablemente. El intendente Mario Vergara fue quien dio a conocer los resultados de la encuesta realizada luego del retiro de casi 1.000 contenedores de la vía pública. En su disertación en ADM, Vergara también defendió el proyecto inmobiliario previsto junto a los bañados de Carrasco de Costantini, y aseguró Consultatio, ¿verdad? Es la empresa, y aseguró que la Intendencia no pondrá en riesgo la sostenibilidad ambiental. El desempleo llegó al 24,3% entre los jóvenes de 14 a 24 años durante el primer semestre, más de 3 veces el promedio nacional, que es 7,4%. La Fiscalía archivó la denuncia penal que fue presentada por Lobraus contra el director de la ANP, Jorge Gandini. La empresa lo había denunciado por difamación, injurias, abuso de funciones y revelación de secreto. La denuncia se presentó luego de que Gandini calificara a Lobraus de deudor contumaz y serial en una entrevista con El Observador. El fiscal Gilberto Rodríguez concluyó que no hubo intención delictiva y que la información divulgada era pública. Lobraus analiza recurrir a un arbitraje internacional, pero mantiene además una demanda civil contra Gandini por $1 millón. Bueno, lo decíamos recién, ¿no? Y sigue esto, está cortado el tránsito, esto es en General Flores, allí entre Avenida de las Leyes e Isidoro de María. Esto va hasta las 15 horas debido a una realización de asamblea extraordinaria por parte del Zunca. El sindicato informó que la misma comienza a las 10, allí en la Plaza Mártires de Chicago, 1 de mayo, para poner en consideración el acuerdo, preacuerdo le llaman,
alcanzado en Consejo de Salario. Bueno, 7:17, algunas noticias internacionales destacadas. En Colombia continúa la búsqueda de sobrevivientes del terremoto ocurrido esta semana. El balance oficial es de 265 muertos, más de 3.400 heridos y cerca de 500 desaparecidos. Los equipos de rescate trabajan especialmente en Cali y Pereira, dos de las ciudades más afectadas. El presidente Abelardo de la Espriella declaró la emergencia económica para afrontar la reconstrucción. Colombia también comenzó a recibir equipos de rescate y ayuda humanitaria de varios países. El gobierno de Donald Trump creó un grupo de trabajo para combatir el llamado turismo de maternidad. La iniciativa apunta a quienes ingresan a Estados Unidos con visa temporal para dar a luz y obtener ciudadanía estadounidense para sus hijos, así como a quienes organizan y facilitan esos viajes. El Departamento de Estado reforzará los controles y advirtió que quienes oculten el verdadero motivo del viaje pueden perder la visa. Vamos al deporte. Montevideo City Torque le ganó 1-0 a Tigre en Argentina en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Bien, Torque, la revancha es en Montevideo la semana que viene. Peñarol reclamará los puntos del partido ante Montevideo City Torque, suspendido el sábado por fallas en la iluminación del Estadio Charrúa. El encuentro correspondía a la primera fecha del torneo clausura. Los aurinegros entienden que Torque, como locatario, podría ser responsable de no haber presentado un escenario en condiciones adecuadas, dice. El Paris Saint-Germain se consagró bicampeón de la Supercopa Europea al ganarle 2-1 al Aston Villa. El conjunto dirigido por Luis Enrique volvió a quedarse con el trofeo que enfrenta a los campeones de la Champions League y de la Europa League.